en el capítulo 34 de Génesis y vamos a ver que es un capítulo que inicialmente pues nos produce una cierta desazón, ¿verdad? Ya lo vamos a leer. Pero antes de leer el capítulo me gustaría comentar acerca de lo que yo he aprendido, ¿no? Porque cuando te planteas y le pides al Señor, le dices, bueno, Señor, ¿qué tienes para mí con esta parte de la Escritura, con esta parte de la Biblia? El Señor te está hablando constantemente con lo que estás viviendo, con tus circunstancias, ¿m? Porque la Biblia es para vivirla, no solamente para leerla, es la voz de Dios para nuestra vida. Yo este viernes estaba en un acto para niños. En el barrio se comenzaban las fiestas del barrio y los niños que recién habían nacido, que tenían de 2 años para abajo, bueno, se les hace un acto y se les pone un pañuelito de estos de fiestas, ¿no? Y yo estaba allí porque, claro, tenía mi nieta allí también y estaba pensando, estaba observando cómo los niños, a veces no es que estuvieran cansados, es que en el momento en que había un ruido un poco estridente por los altavoces o por cualquier cosa, se volvían a su padre, o sea, subían los brazos y qué barbaridad. No es que estuvieran cansados, no es que quisieran, no, es que rápidamente se cobijan en los brazos del padre o de la madre. Y la verdad es que era una imagen conmovedora, habría como, no sé, 20 niños o 25 niños. Digo, gloria a Dios, ¿no? Porque son vidas que vienen a este mundo con un propósito, ¿no? Dios ha permitido que estén ahí. Y la verdad es que es conmovedor, los niños son conmovedores. El Señor decía una y otra vez, dejad que los niños se acerquen a mí. Yo también pensaba más allá y decía, bueno, pero ¿qué experiencias, qué encuentros les esperan a estos niños de aquí en adelante, ¿no? ¿Qué es lo que van a recibir? ¿Qué van a ver? ¿Qué van a observar? Esa inocencia. Yo lo veía con esos ojitos. A veces les miras, les sonríes y ellos te sonríen. Ni siquiera te conocen, pero son tan inocentes. Son como, yo digo, son películas como en blanco, ¿no? Que van a ir experimentando cosas. Y la verdad, y es algo que os invito, y yo sé que lo hacéis, pero es tan importante que oremos por los encuentros que esos niños van a tener a lo largo de su vida. ¿Podemos orar para que el Señor los libre de malos encuentros? Sí. ¿Podemos orar para que el Señor nos libre a nosotros de malos encuentros? Sí. Pablo oraba y decía, orad por nosotros para que el Señor nos libre de malos encuentros. Y lo cierto es que a lo largo de la vida los malos encuentros, las malas experiencias van marcando nuestra vida. Nos van robando la inocencia de niños, nos van transformando y de alguna manera van secuestrando nuestra inocencia. Yo prefiero hablar de secuestrar la inocencia que de perderla definitivamente. Y diréis, bueno, ¿por qué? Bueno, muy sencillo, porque el Señor dice, si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces yo entiendo que esas experiencias, esas cosas que vamos a acumular, esos encuentros que vamos teniendo durante la vida, lo que hacen es secuestrar nuestra inocencia. Pero el Señor tiene poder para revertir esa situación y volvernos como niños inocentes, limpios. Y es a lo que nos invita el Señor. Dice, si no os volvéis como niños. Si tuviéramos que hacer una sinopsis de este capítulo 34 de Génesis, un esquema, podríamos decir que vemos como la familia de Jacob, una familia numerosa, porque viene con hijos, 12 hijos, llega a un nuevo lugar, llega a un entorno, se sitúa entre los cananeos, ¿no? Y esto es algo novedoso, es como si llegara una familia nueva al barrio, ¿eh? Vosotros vivís en el barrio y llega una familia nueva, con 12 hijos. Bueno, 11 y una hija, por el momento. Esa hija se llama Dina, que significa justicia o vindicada. Y Dina, pues como todas las niñas, en esta época tendría entre 10 y 12 años más o menos, no mucho más, una niña. Es curiosa. Y en una de sus salidas, en una de sus marchas por aquel lugar, se encuentra con un hombre que es el príncipe del lugar, una persona poderosa que se llama Siquén.
Siquén significa hombro, ladera, algo así, el hombro. Que es un violador, es un maltratador, es un secuestrador. No es cualquier tipo. Y además tiene un poder inmenso. Y se encuentra con una niña inocente, de la cual abusa y secuestra. Este es el esquema de esta historia. Luego veremos cómo reacciona la familia de Jacob, cómo reaccionan sus hermanos y qué es lo que ocurre, ¿no? El entorno, la corriente, lo común, lo habitual, lo que vivimos en el día a día, pues la verdad que se deja sentir pronto en la familia de Jacob, ¿verdad? Ese ambiente en el cual han empezado a vivir les va a afectar. Pero es que a nosotros, a todos nosotros, algunos de vosotros habéis llegado a Pamplona hace un tiempo, otros llegamos hace más tiempo. Nos situamos y nos colocamos en un entorno que tiene unas características. Y cuando ese entorno es un entorno degenerado, es un entorno corrupto, tarde o temprano, y más temprano que tarde, va a afectar a tu vida y a tu familia, con lo cual también afecta a tu vida. Mirad, dices, bueno, eso lo piensas tú, Andrés. No, mira, eso se lo dice Pablo, se lo dice al joven Timoteo, le dice Pablo a Timoteo. Es cierto, en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, verso 12, le dice Pablo al joven Timoteo, es cierto, todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución, de un tipo o de otro. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Fíjate qué fuerte, ¿verdad? La Biblia no es ni pesimista ni optimista, es realista y presenta las cosas tal como son. Si nosotros entendemos otra cosa, pues nos engañamos. Pero lo que dice claramente es que los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Entonces, si tú quieres llevar una vida piadosa, quieres llevar una vida justa delante de Dios, pues vas a sufrir persecución de un tipo o de otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí? Amén. Las personas jóvenes normalmente son las más fáciles, las más vulnerables. ¿Y por qué? Bueno, pues porque les falta una cierta experiencia todavía. Entonces, el objeto de estas personas dañinas, del mal, el objeto del mal, suelen ser personas jóvenes. Un hombre mayor puede ser orgulloso, puede ser testarudo, pero es más difícil de engañar, porque ya tiene un recorrido, ¿verdad? Pero una persona joven con 16, 14, 17 años, bueno, se le pueden meter unos ideales en la cabeza y qué sé yo, se le puede llevar a donde uno quiere casi, ¿verdad? No estoy diciendo que los jóvenes sean menos congruentes. Yo estos días me he movido en un ambiente donde había jóvenes más prudentes que los mayores. Os lo digo de verdad, ¿eh? Me he movido en un ambiente donde había jóvenes bien sensatos, bien prudentes, y he visto personas mayores que eran más insensatas y menos prudentes que ellos. O sea que, pero lo que sí es cierto que en reglas generales la persona joven es más vulnerable a ser engañada, es más fácil de engañar, digamos, o de convencer de lo que no es cierto. Ahora bien, si quisiéramos resolver un problema social de entorno y nos centrásemos solamente en las circunstancias o digamos, en las consecuencias que vemos por la actitud y no iríamos a la raíz, a la causa que genera el mal, no lograríamos resolver el problema, ¿verdad? Nosotros vemos aquí el caso de Siquén y de Dina y podíamos ir a las consecuencias. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le has hecho? Y vamos a solucionar eso. Lo bueno sería ir a la causa. ¿Qué causa que Siquén actúe así? Pues es que donde él vivía, donde él residía,
era habitual este tipo de comportamientos, esta falta de respeto hacia las chicas, hacia las niñas. Y él actúa igual. Entonces, si nosotros queremos resolver los problemas, no podemos quedarnos solamente en las consecuencias, en los síntomas. Tenemos que ir a la causa, a la raíz, para poder solucionar un problema. ¿Estáis de acuerdo? Nosotros podemos centrarnos, bueno, tengo este problema, este es el síntoma, esta es la consecuencia. Bueno, pero ¿qué ha causado eso? Y lo que está claro es que en aquella sociedad aquello era habitual. Y aquella sociedad de hace 3.800 años no ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque el ser humano tampoco ha cambiado mucho. Y hoy en día nos movemos en un entorno donde la falta de respeto hacia otras personas es más habitual de lo que quisiéramos. Y por supuesto, mucho más habitual de lo que Dios desea. Pero recuerda que el reino de los cielos se impuso en la cruz por medio del amor y se impuso al mal. Y que cualquier injusticia que podamos observar a nuestro alrededor, cualquier injusticia que podamos sufrir, no es comparable con el injusto castigo al que fue sometido Cristo por ti y por mí. A veces nos sentimos injustamente tratados, pero lo cierto es que nosotros, a veces, somos partícipes de lo que sembramos. Sin embargo, Cristo no cometió pecado. Cristo fue injustamente sacrificado, humillado, escupido, abofeteado por ti y por mí. Y Él no había cometido ningún pecado. Bien, pues vamos a entrar en materia, ¿no? Vamos a entrar en lo que es este capítulo 34. Decir que Jacob ya había arreglado sus asuntos con su yerno, Labán, se había arreglado, ya estaba solucionado. Labán se había vuelto y él seguía adelante. También había solucionado la situación con Esaú, con su hermano, que quería matarlo. Pero se reconcilian, ¿os acordáis, verdad? Entonces ya la situación parece que las cosas están en orden. Bueno, esto va a durar poco. Esto va a durar poco. Porque ahora las batallas de Jacob van a ir por medio de los hijos. El suegro, ya me llevo bien con mi suegro. El hermano, ya me llevo bien con mi hermano. Pero ahora vamos a ver qué pasa con los vecinos. ¿Y cómo llegan los problemas? A través de los hijos. Vamos a leer, verso 1 del capítulo 34 de Génesis. Cierto día Dina, la hija de Jacob y Lea, fue a visitar a unas jóvenes que vivían en la región. Cuando el príncipe del lugar, Siquén, hijo de Hamor, el hebeo, vio a Dina, la tomó a la fuerza y la violó. Sin embargo, luego se enamoró de ella e intentó ganarse el cariño con palabras tiernas. Le dijo a su padre Hamor: consígueme a esta joven, pues quiero casarme con ella. Bueno, cuando dice que se enamoró de ella, en la traducción original es bastante más fuerte. No es que se enamoró tiernamente, no. Es que la deseaba con tal magnitud, con tal fuerza en lo carnal, que no podía pasar sin ella. Con esta niñita. O sea que este hombre, bueno, llegó a esta situación. Las personas religiosas normalmente cuando leen este pasaje dicen, bueno, es que igual Dina no tenía que haber salido, no tenía que haber ido a ese sitio. Bueno, vamos a ver. Una chica, un chico o cualquier persona es digna de respeto, de ir y entrar y salir y circular en total libertad. O sea, no nos equivoquemos, no hagamos de la víctima la causante del problema. Debemos ser precavidos, debemos vivir de una forma precavida, sí, pero tenemos que vivir, tenemos que salir, tenemos que tener una cierta libertad. Todos merecemos un respeto. Y ella, por supuesto. Y las chicas, por supuesto que sí. Pero las personas religiosas enseguida van a decir, es que desobedeció a sus padres, es que fue donde no debía, ¿y qué tiene que ver? Que vaya donde vaya.
Lo que no se merece de ninguna manera es ser sometida y violada. En entornos de corrupción, en entornos degenerados, se piensa que todo vale para satisfacer los deseos personales. No todo vale. No todo vale. Mi libertad termina donde empieza la libertad de la persona que tengo enfrente. Y esa persona se merece el mismo respeto y el mismo amor que yo. No vale cualquier cosa. Si hay alguien que defiende a los niños y que defiende a las mujeres y que los reivindica y que ensalza su dignidad, ese es Cristo. Él trató a los niños como nadie los trataba donde él se desenvolvía. Y esto es muy importante que lo entendamos. En la sociedad judía a los niños se les menospreciaba, se les trataba de una forma, digamos, inferior a como se trataban a los varones, a las personas mayores. Sin embargo, Jesús los tomó como ejemplo en más de una ocasión. O sea, no hay una persona, no hubo una persona que tratara con tanto respeto la dignidad de los demás, que estuviera dispuesta a hacer todo lo necesario para reivindicar una vida de inocencia, una vida limpia, una vida santa. Pero no olvides que vives en una sociedad hedonista. ¿Y qué significa esa palabra de hedonista? Bueno, más o menos, y simplificando, una sociedad donde se pretende alcanzar el máximo placer con el mínimo esfuerzo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Estamos en ese punto, hermanos. Estamos en el punto en el que todos buscamos el máximo placer con el mínimo esfuerzo. Y muchas veces todo eso está llevando a lo que estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo consecuencias, estamos viendo realidades que nos hieren el corazón. Pero muchas veces las soluciones que buscamos están basadas en las consecuencias, pero no en la raíz. Y es que estamos en un entorno depravado, degenerado, irrespetuoso y que no valora la dignidad de la persona. Y por muchas leyes y por muchas cosas que se hagan, si no vamos a la raíz del problema, difícilmente se va a solucionar. Vamos a seguir avanzando, ¿eh? Venga, vamos allá. El verso 5. Entonces Jacob se enteró de que Siquén había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando sus animales, él no dijo nada hasta que regresaron. No sé si te ha pasado a ti, yo espero que sí que te pase. ¿No te ha ocurrido que has visto que está sufriendo, enfermo, o que le ha pasado algo a un hijo, a una hija, a un ser que amas realmente y quisieras que te pasara a ti y no a él? Bueno, cuando sientes así es porque sientes un verdadero afecto, un verdadero amor hacia esa persona. Preferiría que me pasara a mí. Cuidado con ese amor que no se entrega. Con ese amor que parece amor, pero es simplemente una convivencia. Pero aquí Jacob se siente impotente porque es un príncipe de aquel lugar, ellos son pocos. Y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Mis hijos no están en el campo, me tengo que callar. Se sentía impotente. ¿Cuántas veces te has sentido impotente para poder solucionar un problema que te está doliendo mucho? Esto yo creo que es común a todas las personas, ¿verdad? No hace falta ser muy viejo para que nos haya pasado. Vamos a seguir. Amor, versos 6 y 7. Bueno, parece que aquí llega la solución. Amor, que es el padre de Siquén, fue a hablar del asunto con Jacob, y mientras tanto los hijos de Jacob, al enterarse de lo ocurrido, regresaron del campo de inmediato. Quedaron horrorizados y llenos de furia cuando supieron que su hermana había sido violada. Siquén había cometido un acto vergonzoso contra la familia de Jacob, algo que nunca debió suceder, algo que nunca debía haber hecho. Los hermanos se sienten horrorizados ante lo que están escuchando.
Mira, hay cosas en la vida, antes hablaba de cómo los encuentros y las circunstancias secuestran la inocencia de los niños. Y es que hay cosas que nunca deberían suceder en la vida de una persona. Y tenemos que tener mucho cuidado nosotros mismos de no hacer tropezar a un inocente. Cuidado. Ya leeremos al final qué dice el Señor al respecto. Pero mira, esto es como un disparo, ¿verdad? Es como cuando a alguien le disparan y no lo matan, pero el disparo le da en la cadera o en el hombro o qué sé yo, o en la cabeza, pero no muere. La vida no vuelve a ser igual. Cuando a una niña o a un niño, que también se da, es abusado, su vida no vuelve a ser igual. ¿Cuántas cosas destruye un acto vergonzoso? Nombrar aquí. Está enamorado de su hija. Dijo, por favor, permítale casarse con ella. De hecho, formemos también otros matrimonios. Ustedes nos entregan a sus hijas para nuestros hijos y nosotros les entregamos a nuestras hijas para los hijos de ustedes. Todos ustedes pueden vivir entre nosotros. La tierra está a su disposición. Establezcanse aquí y comercien con nosotros y siéntanse en libertad de comprar propiedades en la región. Bueno, con esta tarjeta de presentación, a mí me viene el padre de Siquén y me dice, no, bueno, tú, mira, tus hijas para nuestros hijos, nuestras hijas para vuestros hijos. Digo, mira, si tus hijos son todos así, mejor que mis hijas se queden conmigo, ¿no? Porque vamos, no sé qué os parece. La tarjeta de presentación no es la más adecuada, ¿no? Pero él está dispuesto a pagar de alguna manera por esta situación. Dice, bueno, volveos como nosotros. ¿Pero puede devolver el dinero la inocencia? ¿Se puede comprar la inocencia con dinero? ¿Pero qué dice este hombre? Es más, si Jacob hubiera dicho, venga, pues Dina que se case con Siquén, no nos engañemos. Un maltratador y un violador necesita un cambio radical y un arrepentimiento radical para cambiar. Si no, volverá a hacer lo mismo. Estamos hablando de cosas muy serias. Y le está pidiendo que le dé a Dina, que se la entregue a su hija, a su única hija. Verso 11, y aquí llega Siquén. El propio Siquén también habló con el padre de Dina, con Jacob, y con sus hermanos. Por favor, sean bondadosos conmigo y permitan que me case con ella, les suplicó. Yo les daré cualquier cosa que me pidan. Sea cual fuere la dote o el regalo que exijan, lo pagaré de buena gana. Solo les pido que me entreguen a la muchacha como esposa. Bueno, dicho así, parece que Dina está con Jacob, pero no es cierto. Está secuestrada. Luego ya lo veremos. Pero es como si Siquén le dijera a Jacob, será por dinero. Pide lo que quieras, hombre. ¿Cuánto vale la muchacha? Pero ¿se puede valorar tan poco la dignidad de una persona? ¿Tú crees que con tu dinero vas a comprar la dignidad? Cuidado con el lugar que ocupa el dinero en nuestra vida, porque cuando amamos al dinero, es Él el que va a regir nuestras decisiones, no Cristo. Haremos cualquier cosa por dinero cuando lo amamos. Aquí Jacob podía haber dicho, hombre, pues sí, mira, visto así, encima me gano el favor de los vecinos, todos bien, nosotros vamos a enriquecernos, ahí te quedas con Dina. Por favor. Verso 13. Pero como Siquén había deshonrado a la hermana de ellos, Dina, los hijos de Jacob respondieron con engaño a Siquén, es decir, le tendieron una trampa. Y a Hamor, su padre, le dijeron,
De ninguna manera podemos permitirlo porque tú no has sido circuncidado. Sería una vergüenza para nuestra hermana casarse con un hombre como tú. Bueno, recordar que la circuncisión no era solamente algo externo, sino que simbolizaba una pertenencia al reino de Dios, al pueblo de Dios, ¿vale? Pero hay una solución. Si todos los varones entre ustedes se circuncidan, como lo hicimos nosotros, entonces les entregaremos a nuestras hijas y tomaremos a las hijas de ustedes para nosotros. Viviremos entre ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no aceptan circuncidarse, tomaremos a nuestra hermana y nos marcharemos. Fijaos bien, tomaremos a nuestra hermana, porque su hermana estaba secuestrada. Estaba en casa de Siquén. O sea que una lectura superficial nos puede hacer pensar que ya la habían liberado o que estaba liberada, pero no es cierto, la tienen secuestrada. La circuncisión, como digo, es algo mucho más profundo que un acto externo. Se trata de un símbolo externo, de una pertenencia al pueblo de Dios. Y ellos están dispuestos a permitirles que se circunciden y ellos van a estar dispuestos también a circuncidarse, pero no le van a dar valor a la circuncisión, porque ellos lo único que buscan, y ya lo veremos luego, es tenderle una trampa al pueblo hebreo. Vamos allá, pueblo hebreo. Pero fíjate, más adelante dice lo siguiente: además, si nosotros lo hacemos, todos sus animales y sus posesiones con el tiempo serán nuestros. Vamos, aceptemos sus condiciones y dejemos que se establezcan entre nosotros. Pero toma en cuenta lo que dice aquí. Además, si nosotros nos circuncidamos, todos sus animales, todas sus posesiones con el tiempo serán nuestras. ¿Qué pretendían Siquén y Hamor y los que estaban tomando consejo? No solamente estaban interesados en Dina, estaban interesados en dominar al pueblo hebreo. ¿Veis la argucia? ¿Veis la trampa? ¿Por qué? Porque el mal existe y la ley debe proteger al inocente, pero cuando esa ley o cuando se actúa como si no hubiera una ley, el mal no se va a conformar solamente con una parte que toma de ti, va a ir a por todo. El mal no se sacia nunca. El mal tiene un interés oculto y es arruinar la obra del Creador, es arruinar tu vida. No se conforma con una parte de ti, no se conforma con un acuerdo, no se conforma con que un día le permitas al mundo o actúes tal como el mundo quiere. No se va a conformar. Detrás de esa cesión que has hecho van a venir otras y otras y otras, porque su objetivo es reinar en tu vida. Su objetivo es influir en tu vida. Su objetivo es dominar tu vida. Su objetivo es degenerar tu vida. Su objetivo es corromper tu vida y su objetivo final es destruirte. O sea que si entras en un acuerdo con el mundo, que sepas que no será lo último que consiga de ti. Cuidado con tener zonas a las que no le damos acceso al Espíritu Santo. A veces en nuestra vida tenemos varias facetas, ¿verdad? La faceta en la cual sí dejamos que Dios actúe. Otras facetas donde no queremos que el Señor alumbre, porque esas son como áreas personales nuestras, ¿verdad? Qué tremendo, ¿eh? Qué error. Esas áreas pequeñas donde Cristo no alumbra van a ir a más, a más, a más, a más, a más. Y las tinieblas no se van a conformar. Las tinieblas te van a cegar. Incluso llegará un momento en el que pensarás que los culpables son los demás de lo que te está sucediendo. Y eres tú quien ha abierto la puerta. Eres tú quien le ha dado el acceso. Eres tú el que ha llegado a un acuerdo con el mal, con lo que sabes que está mal. Seguimos adelante. Sin embargo, 3 días después, cuando aún, verso 25, cuando aún estaban doloridos, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, que eran los hermanos de Dina y Lea, eran hermanos de ella, por parte de padre y de madre,
tomaron sus espadas y entraron en la ciudad sin encontrar resistencia, porque estaban todos en los 3 días después de la circuncisión, estaban muy mal, no se podían defender. Los mataron a espada y después sacaron a Dina de la casa de Siquén y regresaron a su campamento. ¿Qué tenían que hacer estos hermanos para liberar a Dina? Tenían que llegar a ella. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando realmente vemos que hay personas cautivas, secuestradas por el mal? Tenemos que llegar a ellas. No tenemos que alejarnos de ellas. No tenemos que verlas como nuestros enemigos. Porque muchas veces estas personas simplemente son cautivos del mal. Ellos establecieron una estrategia para llegar hasta donde estaba su hermana y liberarla. Y nosotros tenemos que ser capaces de llegar hasta las personas que están cautivas por el mal. ¿Y qué les vamos a ofrecer? Pues les vamos a ofrecer la puerta de salida. La puerta no soy yo, la puerta no eres tú, la puerta es Cristo. La solución es Cristo, una y otra vez. Luego los demás hijos de Jacob llegan a la ciudad y bueno, allí no dejan títere con cabeza. La venganza, ¿verdad? Pero claro, esas fueron sus armas. ¿Pero cuáles son tus armas? ¿Tus armas son carnales? Tus armas para liberar a las personas, para llegar a los cautivos, no son carnales, son poderosas en Dios. Son poderosas en el Espíritu. Vamos allá. Entonces, verso 30 y 31, los dos últimos. Después Jacob les dijo a Simeón. Simeón significa Dios escucha. Y a Leví. Leví significa el que se une, el que se pega. Entonces después Jacob le dijo a Simeón y a Leví, vosotros me habéis arruinado, me habéis hecho despreciable ante todos los pueblos de esta tierra, los cananeos y los fereceos. Nosotros somos tan pocos que ellos se reunirán y nos aplastarán, me destruirán y toda mi familia será aniquilada. Pero ¿cómo íbamos a permitir que él tratara a nuestra hermana como una prostituta, sin dignidad, sin respeto? ¿Cómo lo íbamos a permitir? Dicen los hijos. Pero fíjate bien lo que está viendo Jacob. Dice Jacob, me viene la ruina. Me habéis hecho enemigo de todos los vecinos. Pero déjame que te diga algo. Si tú quieres ser fiel al Señor, te van a surgir enemigos donde menos lo esperas. Si quieres ser fiel al Señor, la persona que vive sin Dios, la persona que no respeta a Dios, se puede convertir en tu enemigo. No siempre es así. Hay personas que simplemente te respetan, no quieren saber nada. Pero también te vas a encontrar con problemas. Si quieres ser fiel al Señor, va a haber gente que no te entienda, va a haber gente que te menosprecie, va a haber gente que no te respete. El mal hoy en día sigue secuestrando a inocentes. Y Cristo sigue liberando a cautivos. Él es el único que tiene poder para liberar realmente a una persona de la cautividad. Pero cuando tú te acercas a una persona, cuando llegas a una persona y percibes que está cautiva del mal, porque a veces te pones a hablar con las personas y te das cuenta de que lo que te están diciendo no tiene que ver nada con su realidad. Eso, si tú estás en el Señor, si eres una persona con discernimiento espiritual, te das cuenta que lo que te está contando es una milonga. Pero no te pones a discutir, ¿verdad? No, ¿para qué? Intentas decir, oye, pues aquí estoy. Si necesitas ayuda. Pero para que una persona sea liberada de algo, necesita varios pasos. El primer paso, incuestionable, es reconocer que tiene un problema. Si la persona no reconoce que tiene un problema, si la persona no dice que está mal, nunca lo va a solucionar. 2. Pedir ayuda. Tengo un problema, pero no quiero que me ayudes. Y 3. Estar dispuesto a aceptar el consejo que le venga de parte de Dios. Hacer lo que Dios dice. Reconocer el problema, pedir ayuda y hacer lo que Dios dice.
Pero nos encontramos con personas, no sé si habéis oído hablar de lo que es el síndrome de Estocolmo. ¿Sabéis qué es el síndrome de Estocolmo? Sí, algunos sí. Raquel dice, sí. Lo he leído, claro que sí. El síndrome de Estocolmo. A veces te encuentras con personas que realmente, digamos que han creado una afectividad hacia su opresor. Se le llama el síndrome de Estocolmo. Muchas personas lo desarrollan. Son cautivas, están secuestradas por el mal, pero sin embargo no quieren salir de ahí. Están cómodas. Están bien ahí, no quieren salir. El síndrome de Estocolmo, si buscáis en el diccionario, dice, es un fenómeno paradójico, en el cual la víctima desarrolla un vínculo afectivo positivo hacia su captor, como respuesta al trauma que le ha producido el cautiverio. Es como si esa persona dice, bueno, pues se relacionara adecuadamente o estaría a gusto con el violador, lo cual ha sido observado en diferentes casos, tales como secuestros, esclavitud de todo tipo, sexual, laboral, abuso sexual, violencia de pareja, miembros dentro de sectas dañinas y entre actos terroristas. O sea, y se da. Hay personas que están fatal, están secuestradas, están encadenadas y sin embargo están bien, están a gusto con su captor. No quieren salir. Tienen el síndrome de Estocolmo y no puedes hacer nada sin orar por ellas y hablarles. ¿Qué dice el Señor respecto a los inocentes, respecto a los niños? Pues yo voy a leer un pasaje que está en Mateo 18, a partir del verso 1, y yo creo que es la mejor conclusión, porque el Señor Jesús lo dice mucho mejor que yo. Lo dice mucho mejor que yo. Y además lo resume todo de una forma única, extraordinaria, maravillosa. Dice Mateo capítulo 18, verso 1. Por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Y de dónde viene esta pregunta? Es que él les acaba de anunciar, le dice, yo tengo que padecer, tengo que morir, tengo que ser sepultado. Y dicen ellos, oye, ¿quién va a ocupar tu lugar? ¿Quién va a ser el que ocupe tu lugar? Nadie. Nadie, pero Jesús se lo explica muy sencillamente. Entonces Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces les dijo, os digo la verdad, a menos que os apartéis, a menos que os volváis de vuestros pecados y os volváis como niños, nunca entraréis en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino de los cielos. Aquí la clave está en la palabra humildad. La humildad, lo comentábamos ayer, creo, es la puerta de acceso que le abrimos, la puerta de nuestro corazón que le abrimos al Señor para que Él cambie, para que Él lo limpie, para que Él lo sane, para que Él lo libere. Sin humildad no opera Dios en nuestro corazón como quiere. La humildad es esa puerta que le abrimos a Cristo. El orgullo es lo contrario. Fíjate, la misma palabra dice, Dios resiste al soberbio, al orgulloso, al prepotente, al que se cree que lo sabe todo, y da gracia al humilde. Al humilde. La humildad es la clave. Todo el que recibe, y fíjate, porque esto es tremendo, dice el Señor, verso 5, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Qué cuidado tenemos que tener, ¿eh? Pero no queda ahí la cosa, porque el Señor lo va a aclarar más todavía. Pero si hacéis que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, tropiece, si alguien sirve de escándalo a uno de estos pequeños, si alguien le hace perder la inocencia, y ahora a muchos nos estará viniendo pues
esas personas que han abusado de niños, esas personas que han abusado de niñas, esas personas que le faltan al respeto, todo eso. Pero cuidado también con nosotros en lo que decimos y en lo que hacemos cuando estamos con personas que recién están empezando en los caminos del Señor. Ese sería otro aspecto. Pero si hacéis que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, tropiece, sería mejor para vosotros que os aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y os ahoguéis en las profundidades del mar. No sé, esto si lo dijera yo, diréis, qué exagerado este Andrés, ¿verdad? Pero es que lo dice Cristo. Y cuando lo dice Cristo, lo severo de todo esto es que es verdad. O sea, la palabra de Cristo tiene tanta severidad que es que se cumple, que es así. O sea, aquel que hace tropezar o perder la inocencia a un niño, le es mucho mejor echarse al fondo del mar y ahogarse. ¿Qué aflicción le espera al mundo? Verso 7. ¿Qué aflicción le espera al mundo porque tienta a la gente a pecar? Eso es verdad. Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Y voy a saltar, porque luego vemos el entrar al reino de los cielos cojos, tuertos o mancos, pero dice el verso 10, y con esto concluimos. Dice el verso 10. Cuidado, cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Os digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Cuidado. Por tanto, nosotros sabiendo esto, ahora tenemos que caminar con libertad, ahora tenemos que caminar con ese respeto que Dios produce en nosotros hacia todas las personas. Chicas, niños, niñas, cualquier cosa. Debemos mostrar un respeto hacia las personas envidiable. Debemos tener sumo cuidado de no ser de escándalo para nadie, y mucho menos para un inocente.